Estimado, muy buenas tardes. Les comento que el presente video corresponde a la cápsula resumen de la semana número 9 del módulo taller de integración de administración pública, ¿ya? En ese sentido les comento que por un tema de conectividad voy a mantener la cámara apagada, ¿ok? Dicho eso, comentarles que durante esta semana vamos a ver lo que son elementos tales como la tipología de evaluación de proyectos, la evaluación financiera, económica y social, la evaluación de políticas públicas, la evaluación política de plan, programa, implementación, resultados, impacto y la razón costo-beneficio. En este sentido, vamos a comenzar con lo que es lo que es fundamentalmente las tipologías de las tipologías de evaluación de proyectos. ¿Ya? Respecto a este mismo, podemos señalar que existen tipologías de diversa índole, eh, tales como, por ejemplo, según el objeto o la finalidad de estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir en la evaluación. Es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr resultados deseados. Estos son estudios para medir la integridad del proyecto, es decir, del total de la inversión independiente de donde provengan los fondos. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto y estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en inventario de endeudamiento para su realización. ¿Ya? Esas son algunas características en ese sentido. Otra forma de definir los proyectos son según la finalidad y según el objeto de inversión. Para estos efectos tenemos, según finalidad del estudio, la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad inversionista y la capacidad de pago del proyecto. Y según el objeto de la inversión tenemos la creación de un nuevo negocio, un proyecto de modernización, y dentro de este proyecto de modernización tenemos proyectos enfocados en la internalización, externalización, reemplazo, la ampliación o el abandono del proyecto. ¿Ya? Eso podemos nombrar a materia general en este ítem. Respecto a la evaluación financiera, económica y social, ¿ya? Tenemos que responder nosotros a las siguientes preguntas críticas. ¿Qué se evalúa? ¿Qué aspectos del proyecto debe medirse? ¿Cuándo se evalúa? ¿En qué momento debe realizarse la evaluación? ¿Para qué se evalúa? ¿Cuál es la razón de la evaluación? ¿Para quién se evalúa? ¿Ya? ¿Desde qué perspectiva, cuál actor o qué usuario se evalúa? ¿Ya? El análisis financiero se limita principalmente a organizaciones individuales o sus unidades, implica un enfoque bastante cuantitativo basado en fondos que se compara directamente los gastos e ingresos en negocio para determinar rentabilidad y por tanto la sostenibilidad. El análisis económico, por su parte, tiene una visión mucho más amplia y toma en consideración el impacto de un proyecto en la sociedad en su conjunto, considera los puntos de vista de todas las partes interesadas como resultado de la iniciativa que se alinean con las políticas económicas y sociales más amplias, así como el escenario internacional. Los costes de un análisis económico son una medida de los recursos que una sociedad invierte colectivamente para el cumplimiento del proyecto. Sin embargo, los beneficios no necesitan ser solo monetarios y a menudo incluyen beneficios intangibles. ¿Ya? Las herramientas de evaluación más comúnmente utilizadas son los porcentajes, el retorno de la inversión, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, además del el plazo de recuperación del índice de rentabilidad. La evaluación social recibe este nombre, por otra parte, porque intenta analizar proyectos desde un punto de vista de la sociedad. Más allá que volvamos sobre ese tema, también hay que aclaremos que el principio que queremos significar con esto. La evaluación social incluye principalmente ya cómo vamos a categorizar el impacto positivo o negativo del proyecto para la sociedad, que se entiende como la suma de los impactos pequeños que se generan en cada una de las personas. Por otra parte, tenemos que considerar elementos relacionados con la evaluación de políticas públicas, ¿ya? Respecto a la evaluación de políticas públicas, como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público, una serie de transacciones públicas, ¿ya? Respecto a que es el concepto de políticas públicas, existen distintos tipos de evaluaciones, ¿ya? En ese sentido, existen tres grandes instancias vinculadas a condiciones temporales y se entienden como la evaluación de políticas públicas respecto al tiempo en que se realiza el mismo.
cuándo se evalúa, qué se evalúa y quién evalúa son elementos de la dimensión temporal, ¿ya? Y que van a determinar las tres principales fuentes de evaluación. Está la evaluación ex ante, también llamada a priori o de factibilidad, consiste en realizar análisis de la política pública antes de su implementación con el fin de determinar posibles efectos de su puesta en marcha. En este sentido, por ejemplo, son ejemplos de evaluaciones antes el estudio de impacto legislativo, la evaluación de proyectos de desarrollo, la evaluación de impacto en infraestructura y las evaluaciones de impacto ambiental. Por otra parte, tenemos la evaluación concomitante. Este tipo de evaluación se realiza durante la fase de implementación y acompaña la puesta en marcha de la política pública, ¿ya? El objetivo es principalmente controlar el buen desarrollo de los procesos previstos y detectar problemas para realizar los ajustes que sean necesarios en el tiempo preciso. Y por último, tenemos la evaluación ex post, también como conocida como evaluación retrospectiva, es la evaluación que se realiza con más frecuencia. Este tipo de evaluación busca analizar los efectos de una política una vez que se ha completado su implementación. La finalidad de este tipo de evaluación es obtener información, conocimiento y aprendizaje para decisiones futuras. ¿Ya? Entonces, eso podemos enseñar sobre esos puntos. Y ya por último tenemos la evaluación, no, perdón, antepenúltimo, tenemos la evaluación de política, plan, programa, implementación, resultados e impactos. Primero tenemos que definir qué es cada uno. Recuerden que las estrategias son los principios y rutas fundamentales que orientan el proceso para alcanzar los objetivos que se desea lograr. El plan es el planteamiento en forma coherente de las metas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. El programa es el conjunto homogéneo organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas del plan a cargo de una unidad responsable. El subprograma, componente de un programa que destina a una población o zona específica. El proyecto, un conjunto de acciones ordenadas que deben su importancia sobre estos, ya que sobre estos se estructuran la inversión específica y se administran recursos, y las acciones corresponden al ejercicio de aquellos instrumentos económicos, sociales, normativos y administrativos que utiliza el desarrollo del gobierno para inducir determinados comportamientos de los actores con objeto de que hagan compatibles sus acciones con el propósito del plan. ¿Ya? Dicho esto, uno tiene que establecer, por ejemplo, en cada uno de los elementos respecto a la estrategia, establecer preguntas. La estrategia es qué se debe hacer, el plan cómo se va a hacer, y tanto a nivel de programa, proyecto de acciones, a través de qué se va a hacer. Bien, esos son como elementos fundamentales. Y para lo mismo se deben establecer indicadores. Los indicadores van a establecer el desempeño de cada uno de sus elementos, especialmente las acciones. Los atributos de los indicadores, podemos señalar que algunos son eh, medibles, ¿ya? Tienen la capacidad de medir, que son pertinentes en relación a los objetivos de las políticas y su importancia, que son precisos, que tienen la oportunidad o característica temporal, ¿ya? Y eso, fundamentalmente. Respecto a la razón costo-beneficio, al momento de abordar esta temática es indispensable creer que los cálculos costo-beneficio difieren de las ponderaciones del mundo privado y el público, así que el beneficio social refleja el valor que tiene para la sociedad el aumento de disponibilidad de un determinado bien atribuible al proyecto, más el efecto que este induce a que otros productores disminuyan su nivel de producción, ahorrando al país factores productivos sin que el consumidor sea afectado. Como ejemplo, el costo social refleja el valor que tiene la sociedad para proveer una mayor cantidad de factores de producción en los mercados donde el proyecto se abastece, y el efecto de que otros usuarios dejen de usarlos. En este sentido, vamos a entender, por ejemplo, como costo-beneficio, los beneficios totales menos los costos totales, ¿ya? También podemos tener como distintas medidas como el valor actual neto, la tasa de descuento, análisis de sensibilidad, la relación costo-beneficio que representa la relación global entre los costos y beneficios durante un periodo determinado, entre otros elementos. Recuerden que la fórmula de costo-beneficio son beneficios netos divididos costos de inversión igual el valor de costo-beneficio. Bien, eso es lo que puedo señalar a nivel general en esta pequeña cápsula de resumen. Les invito por favor a revisar para todos los efectos el material descargable. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.